clara de quién es Nicolás Maduro, lo tenemos identificado. Para usted, ¿quién es Nicolás Maduro? A ver, al margen, y obviamente está claro que los venezolanos tienen claro quién es Nicolás Maduro, y el esfuerzo de los hermanos latinoamericanos es demostrarle al mundo quién es Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro obviamente es un dictador que por sus manos corre mucha sangre de ciudadanos venezolanos. Hemos visto últimamente al piloto Oscar Pérez a ser aniquilado en vivo y en directo para la televisión mundial, lo cual, como lo he dicho aquí en el Perú y lo diré en otros también canales internacionales, hasta ahora hay lamentablemente un silencio cobarde y cómplices de algunos jefes de Estado, de algunas naciones, ya sea porque tienen una confusión ideológica, ya sea porque tienen alguna cercanía económica, como fue durante el gobierno, obviamente, de Maduro y el propio Hugo Chávez. Quiero contarte, Carla, que en el Perú, el Parlamento peruano, ya desde muchos años atrás, esto no es de ahora, tanto quien habla, antes obviamente de eso, sino como un congresista, en el periodo pasado, y otros parlamentarios peruanos, advertíamos a la región latinoamericana el riesgo del avance del chavismo. El riesgo del chavismo no solamente es para Venezuela, y más allá de lo que Venezuela significa para la región americana, que es la cuna de los libertadores, sino que además hay un riesgo generalizado ya, y que algunos países lo han podido ver. Hace algunos años el equilibrio político, geopolítico era otro. Obviamente el chavismo y Maduro tenía muchos amigos en los gobiernos, felizmente eso ha ido cambiando. Sin embargo, todavía creo que sentimos los demócratas latinoamericanos que todavía estamos muy lentos, porque claro, tuvimos la suerte de condecorar a Antonio Ledesma. Yo he tenido la suerte de acompañar a María Corina Machado en un viaje de Lima a Caracas, he tenido la suerte de estar con Leopoldo López en un meeting antes que se han tomado presos. Hay algunos peruanos que hemos estado muy activamente, digamos, de cerca viendo el problema de Venezuela, pero llega un momento en que ya no es solamente los pronunciamientos, ya no es solamente los acuerdos, las mociones en los parlamentos. Yo creo que ya llegó la hora que la Corte Penal Internacional se deje de esta tibieza o esta demora en poder ver los casos que obviamente vienen ocurriendo lamentablemente en Venezuela. Presidente, ¿qué ocurre? Le voy a pedir que se mantenga muy cerca de su teléfono porque a veces se nos va la voz y no queremos perder ni un solo segundo de sus palabras. ¿Qué ocurriría, presidente, si con esta aparente terquedad que demuestra la dictadura en Venezuela, Nicolás Maduro insiste en viajar a Perú, a la Cumbre de las Américas, aunque ustedes le han pedido tanto a la OEA como al propio presidente Kuczynski como al resto de los parlamentarios que le prohíban la entrada, que no es bienvenido, que no es grata la presencia de Nicolás Maduro? ¿Qué pasa si él insiste con la terquedad que lo define? Bueno, tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo en el Perú, que creo que, como ustedes también seguro deben saber, tenemos alguna diferencia, pero en los temas de política internacional siempre hemos estado 100% alineados en una misma posición. El Parlamento ya ha tomado una posición, se le ha hecho conocer a la Cancillería, creo que es saludado lo que la Cancillería ha hecho, creo que ha sido una posición valiente del gobierno peruano y del propio presidente de la República, el señor Kuczynski, pero claro, este es un tema que ya está en el ámbito de la Cancillería y que nosotros vamos a respaldar cualquier medida que tome, digamos, nuestro gobierno. Ya a ver al dictador Maduro, que no es bien recibido, si bien es cierto, esta es una cumbre, pero es evidente que el anfitrión ha marcado una posición. No sé si se escucha bien. Estamos escuchándolo, a veces sí y a veces no. No sabemos si es porque está lejos del auricular o exactamente qué pasa, pero sí le pido que se mantenga muy cerca permanentemente para que podamos entonces seguir escuchándolo como hasta ahora, o mejor, ¿no? Que sería lo ideal. Presidente, si ya la presidencia del Perú formalmente niega, porque falta todavía tiempo, las cosas podrían cambiar de aquí a la fecha de la Cumbre de las Américas.
Si decide que no puede entrar al Perú y Maduro insiste en que por tierra, aire o por donde sea, él va a llegar hasta sus tierras, ¿qué podría hacer Perú para impedir lo que estuviera dentro de la ley si él insiste en llegar hasta el territorio peruano? Bueno, es evidente que, no sé si ahí creo que me escucha mejor, pero es evidente que nosotros, por la propia soberanía, al no tener, digamos, digamos, el dictador Maduro, pues lo que sería un poco duro, pero habría que hacerlo, es regresarlo al vuelo con el que ha llegado, ¿no? Algunos dicen que vendría de Evo Morales, que es amigo de él, pero igual se advertiría las líneas comerciales que ahí vendría una persona que no tiene autorización de ingreso. Ahora, ok, se le advertiría al aeropuerto que viene un vuelo que no está autorizado, me está diciendo. Así es decir, si formalmente de acá al tiempo que falta ya la propia Cancillería y el gobierno peruano decide, como ya lo ha pronunciado, pero ya con los caminos formales de que no se va a permitir el ingreso de Maduro, pues obviamente va a tener que suceder, digamos, el desaire correspondiente, es decir, va a tener que solicitar que se regrese. Si finalmente no fuese ese caso, mira, acá hay tantos venezolanos y peruanos que me imagino que su estadía no va a ser muy grata, pero ahí yo levanto mi voz porque la Corte Penal Internacional ya debería evaluar los casos y yo creo que más bien se le complicaría a Maduro salir de Venezuela si es que la Corte y la OEA cumplieran su papel con firmeza y así como juzgan otras situaciones, esta situación clarísima de violación de derechos humanos, ahorita el dictador Maduro probablemente dentro de poco tiempo debería tener incluso hasta una situación de orden de captura, y creo que más bien eso evitaría que salga no solo a Perú, a cualquier lado. Entonces este es un tema en general, no solamente de aquí, sino que la comunidad internacional a través de la Corte Penal y a través de la OEA, que ojalá ajuste el cinturón y los pantalones, podrían también ayudar a que el caso de Maduro sea muy claro y evidentemente si sale, sea para que no regrese a Venezuela, y más bien creo que lo pensaría dos veces si ya la Corte hubiera actuado. Presidente, una última cosa para no quitarle más tiempo. Preguntarle, ¿qué más puede hacer Perú? Porque usted ha insistido en que las sanciones se tienen que profundizar, además del trabajo que tiene que hacer la Corte Penal Internacional, la OEA, todos estos organismos multilaterales involucrados. ¿Qué más puede hacer Perú como para presionar en la relación con la dictadura, con Venezuela? Mira, como te decía, tal vez un grupo muy pequeño, pero somos 3 o 4 que hemos viajado mucho, que hemos estado en digamos, contacto permanente con los líderes opositores allá en Venezuela, acá en el Perú, con decoraciones, documentos, pero yo creo que, y lo hemos pedido ya hace algunos años, y creo que el gobierno va en ese camino, tengo que decirlo, al margen que yo soy de la oposición, es tomar acciones como, por ejemplo, aparte de que no venga Maduro a Perú, que fue uno de los pedidos que realicé el 30 de enero, en otro oficio dirigido a la Cancillería solicité que Perú se sume a presentar las denuncias en la Corte Penal y que le exija a la OEA apurar los procesos penales. Adicionalmente a eso, el propio Antonio Ledesma nos contaba cómo el Parlamento Europeo, la Unión Europea, le ha planteado sanciones a Maduro y a algunos otros personajes del gobierno, y Latinoamérica todavía sigue medio adormecido, ¿no? Entonces, yo creo que son esas acciones, la de la Corte Penal, que Perú se sume a las denuncias, que el Perú formalmente solicite también a la OEA que se sumen y que se apuren las denuncias, y también empezar a poner ya, digamos, sanciones para evitar tener una relación bilateral. Sí. Porque de otra manera no veo, digamos, a la situación de Venezuela, de que podamos encontrarle una salida. Yo creo que ya han pasado demasiados años y después el mundo se empieza a acostumbrar, ¿no? Uno mira a una Cuba, han pasado tantos años y parece algo normal. Y cuando la democracia está puesta en jaque y los derechos, sobre todo los de la gente más pobre en Venezuela, vienen siendo vulnerados, Maduro ni siquiera quiere aceptar un puente humanitario. Es decir, la situación es tan complicada que lo que queda ahora, y eso es lo que tenemos que empujar ya, es acciones de carácter penal internacional. Esta sí es la última, presidente, lo prometo. La canciller Holguín va a visitar Brasil y hemos visto estos movimientos militares, digamos,
la justificación es el tema migratorio, tanto en Colombia como en Brasil. ¿Usted cree que solo se limita a lo migratorio o que Brasil y Colombia están evaluando una preparación para algo más? Dígame, a ver, que Arjovín es la canciller, Cayetana Arjovín, ella, bueno, pasa ya de la visita, mira, el tema migratorio es muy fuerte, ¿no? Sobre todo, tú sabes mejor que yo, el puente entre Venezuela y Colombia es donde va el éxodo, incluso de los que vienen a Perú, a veces muchos salen por allá. Yo no me atrevería a decir que va algo más, pero, digamos, lo digo siempre esperando que no suceda, pero difícilmente las dictaduras, y mira, históricamente caribeñas han salido de buenas maneras, ¿no? Hay mucha corrupción, Carla, y lo saben tus televidentes, una enorme corrupción de una cúpula militar que sabe que si el régimen cae, muchos de ellos probablemente tienen que devolver todo lo que se han robado del pueblo venezolano. Entonces, ahí están agarrados con uñas y dientes, y por eso hay países, que vuelvo a repetir, cuyos líderes son cobardes y cómplices de esta situación vergonzosa en pleno siglo XXI. Entonces, no me atrevería si es que ya están en otro paso, si es más allá del tema migratorio, pero sí me parece que ya los países latinoamericanos debemos empezar a mirar mucho más seriamente lo que hasta ahora se ha ido mirando y de pronunciamientos. Así que espero que la visita de la canciller Arjovín, y obviamente no eso lo maneja Cancillería, sea para efectos migratorios o los que sean importantes y necesarios para volverle la paz al pueblo venezolano. Presidente, ha sido un gran placer tenerlo. Gracias por este tiempo y sobre todo gracias por no olvidar a Venezuela. No, el gusto es mío y la lucha es de todos. Es decir, la libertad y la democracia no tiene fronteras. Y además yo recuerdo mucho uno de mis últimos viajes para la elección de la MUT, y lo he contado acá en el Perú, los hijos directos de los libertadores nos pedían a nosotros, que fuimos liberados hace muchos años por los grandes libertadores, nos pedían que no lo dejemos solo y que los ayudemos en lograr su libertad. Ese mensaje del pueblo venezolano cuando se nos acercaba en las calles fue muy potente para nosotros aquí en el Perú seguir en esta lucha en favor del pueblo venezolano. Un fuerte abrazo para ustedes. Igualmente para usted, el presidente del Congreso peruano. Bien importantes las palabras del presidente del Congreso, Luis Galarreta, que brindó a esta cadena online de internet EBTV de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, desde donde sale pues este programa con esta periodista. Y también agradecer a nuestro compañero Josman Valverde, que nos ha facilitado este material. Vamos a hacer una pausa a esta hora y vamos a retornar con más de nuestra programación de agenda parlamentaria el día de hoy, 3 de la tarde ya con 23 minutos. Volvemos.